lo incorporen a su proyecto que están haciendo. Esto es en cuanto a las acciones que se deben de realizar en en el laboratorio de mecánica de suelos o en el laboratorio donde tengan que estar haciendo un análisis de las características del suelo. Y para ello tienen que, pues, básicamente nosotros como ingenieros, pues tenemos que ir a el lugar y de alguna forma, pues obviamente tenemos que estar viendo en dónde van a estar, en dónde va a estar nuestra edificación o en dónde van a estar nuestro estacionamiento o en dónde va a estar la vialidad, ¿sí? Para que con ello, pues directamente en campo, pues vamos a tomar muestras, por ejemplo, para la vialidad, por norma serían 50 kilos de ese material. Es decir, se hace una excavación a cielo abierto. ¿Cuántos van a ser? Pues los necesarios. Quizá en donde existe un importante cauce de agua en época de lluvia, pues para ver qué es lo que sucede, ¿no? Y cómo podríamos nosotros cimentar una obra de drenaje. Luego, con esos 50 kilos y en los pozos a cielo abierto, pues se van indicando, ¿verdad? Cuando se hace el trazo de la vialidad o del camino, se van marcando con el equipo de topografía que ustedes estuvieron diciendo la vez anterior. Se marcan los kilometrajes o los cadenamientos. Por ejemplo, el 0 más 3 ceros se pone en una estaca testigo o en una roca o en algo donde se pueda observar sin perjudicar, sin perjudicar pues los árboles o la fauna que pueda existir. Muchas de las veces, pues, cuando se abre el derecho de vía en un camino, y cuando se va haciendo el desrame y la tala de árboles, ahí mismo se van fabricando las estacas y las estacas testigo, y se van colocando los kilometrajes a cada 20 metros. Si hay un escurrimiento donde va a ir el drenaje, pues se le pone el kilometraje y se pone el texto drenaje. Para que exista mayor información para todo mundo, para todo el equipo de ingenieros que va a participar ahí. Entonces, después de ello, pues se hace un estudio de un pozo a cielo abierto para ver el horizonte del suelo. Y la cuadrilla pues va haciendo su excavación y va midiendo la profundidad del suelo vegetal y se le va anotando suelo vegetal de cuántos centímetros en cada pozo a cielo abierto. Después de ello se empieza a hacer la excavación en el segundo estrato, así como les van diciendo en caminos. El número 2 es el estrato número 2 y van haciendo la excavación y llega un momento, ahí entra el criterio, la experiencia, el conocimiento de el ingeniero y dice, bueno, pues ya a esta profundidad, si seguimos excavando, vamos a hacer lo mismo.
vamos a encontrar exactamente lo mismo por las características del suelo. Pues es una loma en la que estamos y pues va a ser su mismo comportamiento. Entonces al número 2 le vamos a poner indefinido. Eso de indefinido significa que pues, a una profundidad todavía seguir excavando va a ser lo mismo. Por eso se le pone lo mismo. Y a esa excavación que ya se realizó, ya se puede concluir a reserva de lo que nos digan las características del suelo en el laboratorio de mecánica de suelos. Ya nos van a decir, bueno, pues este material ya sirve para hacer una cimentación superficial. Y se pone la descripción de ese segundo estrato. Se pone el color. Lo que a ustedes les enseñaron en todas las mecas 1, meca 2, hasta les enseñaron mecánica de rocas, tengo entendido. Entonces, con relación a eso, pues se va haciendo una descripción bien concretita y entendible y suficiente para los maquinistas y para los que van a estar a cargo de la vialidad, la maquinaria, pues. En función de eso, dices, bueno, pues vamos a clasificarlo, clasificación A, B, C. Ya saben, el material tipo A puede ser removido con mucha facilidad, con pico y pala. El material tipo B ya cuesta, ya es necesario meter cierto tipo de maquinaria para su remoción, para su movimiento. Y material tipo C cuando existe un material rocoso o muy duro, en donde a lo mejor tendremos que utilizar explosivos con el permiso de la Secretaría de la Defensa Nacional o llevar una máquina, dependiendo de lo que vayamos a hacer, un bulldozer, un D9, para romper, ¿sí? Pero si es de mucha oposición, si es material rocoso, pues entonces casi nuestra superficie de rodamiento la vamos a llevar a ese nivel del terreno natural. Lo único que tenemos que hacer es cubrir ciertos procedimientos constructivos para poder hacer esas compactaciones al 100%. Porque a pesar de que es un material duro, y si no hacemos el tratamiento correspondiente, el tratamiento debido, con el paso de los vehículos, con el tránsito de los vehículos, pueden irse haciendo, pueden ir haciéndose el, voy a cerrar WhatsApp, puede ir haciéndose este, pues se pueden hacer baches. Entonces, ¿qué es lo que van a incorporar a ustedes en lo van a desglosar? Las pruebas de laboratorio que se realizan a los materiales para el proyecto de terracerías. Preparación de las muestras. ¿Qué es eso de la preparación de las muestras? El análisis granulométrico. Esto del peso volumétrico seco, suelto. El Proctor estándar, Proctor modificada, Porter estándar, Porter modificada, peso volumétrico seco máximo del lugar, densidad y absorción. Si es el caso de terraplenes, van ustedes a definir qué entienden por un terraplén. Hay que tener un poquito, bueno, aquí están aplicando la mayor parte de sus conocimientos que han llevado desde geología, desde Meca 1, Meca 2. Llevaron en el séptimo semestre una materia que se llama pavimentos y terracerías.
También en construcción creo que llevaron una materia que se llamaba movimiento de tierras. O sea que es un conjunto de conocimientos que van a aplicarlos aquí. ¿Sí? Entonces, pues vamos a ver qué entendemos por un terraplén. El terraplén puede ser producto de los cortes en el mismo lugar. O el terraplén puede ser, ese material producto de los cortes tienen coeficiente de variación volumétrica. Cuando ustedes cortan un, cuando ustedes cortan un, vamos a pensar, fíjense, que tengan ustedes el terreno natural, vamos a pensar, va subiendo, ¿sí? Y luego de ello hacen un corte para mecánica de suelos, para el laboratorio. Esto me está representando un metro cúbico, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Ustedes, cuando hacen esta extracción de este metro cúbico, va a llegar un momento en el que el color, ¿verdad? Este material de corte lo van a extraer y va a tener un comportamiento. A lo mejor se abunda un metro, nos vamos a poner 1.08. Este metro cúbico se convirtió en 1.08, ¿sí? Luego, cuando ya le hacen todas las pruebas de laboratorio y ahora lo van a compactar, ¿sí? Obviamente, este metro 1.08 se convirtió en 0.99 o 98, ¿sí? De aquí se abundó y se hizo una reducción de este metro cúbico. Entonces es material de reducción y se pone así, coeficiente de variación volumétrica, igual a 0.98. Este efecto, este de 0.98, si van a hacer una ordenada curva masa, una hoja de cálculo de la ordenada curva masa en la vialidad o hasta en sus lotes para el estacionamiento. Cuando vayan a sacar los volúmenes, este coeficiente lo tienen que multiplicar única y exclusivamente por el volumen de corte. De todos los cortes que vayan a hacer en su lote del estacionamiento, tienen que aplicarle eso si es que van a terraplenar, ¿sí? Es decir, este material que tú cortas, lo vas a pasar para acá y este volumen de corte lo tienes que multiplicar por 0.98, ¿sí? Bueno, eso es para hacer su reporte, por ejemplo, en la vialidad. Bueno, entonces, el terraplén puede ser de un banco de préstamo, es decir, que a lo largo de tu vialidad dices, es que eh, tengo, ya hice corte con ese 0.98, por ejemplo, pero no me alcanzó el material para terraplenar. Yo tengo que terraplenar en las capas de transición, cortar algunas partes para el cuerpo del terraplén,
Otra zona es para el cuerpo de la subrasante, pero no me alcanza. Este material de corte sí es bueno. Sirve para todo, para formar el cuerpo del terraplén, para formar la capa de transición, sirve para formar el cuerpo de la subrasante. Pero pues ya haciendo ese diagrama de la ordenada curva masa, no me alcanza, pues. No puedo ir localmente alrededor de los demás lotes, ir a extraer, porque no sabemos cuál va a ser su utilidad de los otros lotes. Y no nos van a permitir hacer excavaciones a cielo abierto para hacer esa compensación en tu zona de trabajo. No nos lo permiten. Incluso en un camino en donde dices, bueno, muchas de las veces las empresas constructoras cuando no tienen material, dicen, bueno, pues para ahorrarnos, pues vete a tal lote. Ves y haces esa excavación a cielo abierto, haces un hoyo, extraes material, dices que este es bueno, me sirve. Sí, pero no está abierto, no está permitido hacer ese tipo de trabajos. No está permitido extraer de esa manera. Es decir, no vas a estar haciendo hoyos, pues, ¿no? Sino tienes que ir a las partes altas, a las lomas, hacer un estudio de ese lugar. Y es lo mismo. Traes tus costales con el material, estudias el horizonte del banco de préstamo, del probable banco de préstamo, si hay suelo vegetal, qué espesor es, y te van a decir su comportamiento, su coeficiente de variación volumétrica de los bancos no es el mismo donde está tu zona de trabajo. ¿Sí? Entonces, de ahí yo puedo obtener un terraplén. Entonces, hay terraplenes de corte de la misma zona y terraplenes de los bancos de préstamo. Muy bien. Definición, ¿qué entendemos por coronación, por núcleo, por espaldón, por cimiento, por operaciones previas que se tienen que hacer para el terraplén? ¿Sí? No se trata de que cortas y vacías. Tienes que hacer una preparación, una serie de ejecuciones. Puede darse el caso que por alguna circunstancia, de acuerdo al volumen, tú tengas que hacer un pedraplén. ¿Sí? Todo depende de la naturaleza del lugar. Y de igual forma, si no es el caso que lo tengas que hacer en tu lote, en el estacionamiento, si no es el caso, bueno, pues de todos modos, tú completas esta información diciendo, ¿qué entiendes por pedraplén? Su definición. ¿En dónde van esas zonas del pedraplén? El material para poder hacer un pedraplén, el equipo necesario y su ejecución. Y la preparación de la superficie. Y luego viene excavación, carga y transporte del material, extensión del material, compactación del material. ¿Sí? Bancos de préstamo, estudios de bancos de materiales. Por eso es que en su cronograma de actividades es muy probable que ustedes lo vayan aumentando. ¿Sí? ¿Qué es lo que se hace en el banco de préstamo? Fíjense, cuando en el primer día, muchas de las veces en la visita de obra no se alcanza a completar todo lo que se tiene planeado en la visita de obra. No se puede alcanzar. Muchas de las veces tenemos que estar improvisando en el transcurso de la ejecución de las obras de terracerías. ¿Sí? Porque puede darse el caso que dices, tú solicitas concreto y hablas a la concretera
a la dosificadora y dicen es que no tienen, es que tienen mucha demanda, pues búscate otra. En tal lado ya no tienen suficiente grava, ya no tienen suficiente arena, pues ve a otro lado. Que necesitamos una buena cantidad de cemento, pues ve a buscar en donde hay silos o donde hay cementeras, todo eso se va a ir improvisando, pero esperando de que no sea tan improvisado, pues, ¿no? Que está bien planeado, pues, ¿no? Pues para no caer en que nos vamos atrasando en la obra. Ok, entonces, en el primer día de la visita dices, bueno, pues vamos a buscar bancos de préstamo. ¿Dónde hay bancos de préstamo y cuál es su utilidad? La Secretaría de Comunicaciones y Transporte tiene algunos bancos de préstamo en todos los estados ya identificados con nombre y para qué sirve. Pero muchas de las veces dices, bueno, pues es que no hay, nos va a salir muy caro. Si no hay de otra, pues hay que traerlo. Por ejemplo, si tú quieres hacer una avenida, alguna modificación en el eje 3 Oriente, cuando metieron el Metrobús, ahí van a hacer su excavación de la vialidad existente, pero no tiene la suficiente, pues no tiene lo suficiente para soportar las cargas, la resistencia es suficiente para soportar las cargas, las vibraciones del Metrobús, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Tienes que desmantelar, quitar la carpeta existente, quitar la estructura que hay hacia abajo, amontonarla. Ese material de corte es un volumen que creció y lo tienen que ir sacando en camiones, camiones y camiones, porque no nos va a servir eso, porque el estudio de mecánica de suelos así nos lo dijo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Abrir caja. ¿De qué espesor? Lo suficiente, lo necesario. Y después de ello, ya que se abrió la caja, se está preparando el espacio para que ahora vamos a ver, para traer material y empezar a formar nuestras nuevas capas para el Metrobús. ¿Cómo podemos aliviar, cómo podemos detener que el agua del subsuelo suba por capilaridad? Pues a lo mejor con un estrato de, ¿cómo se llama? Tezontle, con ciertas características que puedan absorber. Se debe de compactar a cierto porcentaje que te lo va a decir el estudio de mecánica de suelos. Sobre de ello, a lo mejor dices, vamos a tener cierto material con cierta granulometría para que se compacte, podamos hacer la compactación. Y después dice, vamos a poner una malla geotextil. Y después de ello, pues vamos a seguir con las siguientes capas. Hasta el concreto hidráulico. Tú puedes poner aquí en pavimentos, dices, bueno, pues vamos a poner un concreto hidráulico en la vialidad y en los estacionamientos. ¿Qué va a tener tu estacionamiento? Su base y base. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta, jóvenes. Ahorita no, profe. Bueno, la vez anterior, ustedes, no sé si hayan dejado algún pendiente. Tengo entendido que pasaron todos, no sé si faltó alguno, no recuerdo. Si faltó alguno de ustedes en presentar su trabajo en AutoCAD, su forma de plantear para hacer una especie de subdivisión entre un lote y otro, ¿sí? Así como un apeo y un deslinde.
Ustedes, la mayor parte decían, yo lo voy a hacer con un equipo de topografía, vamos a establecer vértices de apoyo, esos vértices de apoyo van a tener sus coordenadas X, y pues de preferencia un solo vértice que tenga la Z, la elevación sobre el nivel medio del mar, porque nos puede fallar. A pesar de tener un GPS, podemos tener errores y sobre todo en las nivelaciones. Si no tuviera, si ya fuéramos, ¿no? Que el GPS ya es un dios, pues ya nada más nos hablaría, son estas coordenadas. Solo Dios lo puede hacer. El GPS no es un dios, es un aparato que puede tener errores. De preferencia, el primer vértice que sea, sobre todo por la zona. Cuando son, por ejemplo, kilómetros y kilómetros y kilómetros de carretera, pues entonces ya es otro procedimiento. Pero en esta área que ustedes tienen en sus lotes, de preferencia un GPS que tenga la elevación Z, ya sea con un nivel digital o un nivel automático, utilizar los métodos de nivelación, de métodos de comprobación, doble altura de aparato, método de ida y vuelta. Hay otros de doble punto de liga, del estadal invertido, que son de precisión, sobre todo pues para que nuestras superficies no nos salgan desniveladas, sino que lleven el bombeo o lleven la elevación que me está marcando el programa. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Entonces la pregunta fue, Eso es ¿todos por terminan? cada lote, ¿verdad, profe? Sí, mira, se va a repetir la misma información porque los lotes están juntos. Digo, si estuvieran separados a 1 kilómetro u otra obra de otras características, ahí estamos hablando de una escuela, ¿sí? De un centro escolar, de un campus. Y dices, no, pues a mí me tocó hacer un deportivo ahí mismo en Hidalgo, pero está a 3 kilómetros, pues el terreno se va a comportar de una forma distinta. Y tendríamos que hacer lo mismo que estamos hablando ahorita. Porque qué tal si te dicen en aquella nave industrial de estacionamiento no quieren concreto hidráulico, quieren un pavimento, no sabes si es flexible o rígido, ya depende de lo que te diga el proyecto. Entonces, todo va encauzado, va a ser lo mismo, pero se tienen que repartir esta información. ¿Con qué? Con imágenes, ¿sí? Eh, pues obviamente va a aumentar aquí su proyecto de terracerías. Y a lo mejor aumenta el cronograma de actividades. Porque así pasa, pues. Ya nos dejaron un concepto extraordinario. Por ejemplo, cuando en alguna ocasión, no sé si ubiquen las vialidades que hay ahí sobre el río de los Remedios, que le nombran el periférico de la Ciudad de México, es parte de la Ciudad de México. No es el periférico, no es el Arco Norte, sino es el periférico, que va junto al río de los Remedios. Esas vialidades, pues nosotros, yo estuve participando ahí. Sería un ególatra decirles, yo hice esas vialidades. No, fue un conjunto de ingenieros en el cual estaba yo participando y se hicieron esas vialidades. Entonces, pues saltaban de conceptos así que no se habían contemplado en el proyecto y los teníamos que resolver ahí en el momento y en el acto.
Y nos decían, bueno, vamos a tener que hacer un dragado. Así lo estipuló la Dirección General de Obras Públicas de la ciudad, bueno, en ese tiempo era del Distrito Federal. Entonces, este, eh, por cierto, me acuerdo, ahí estaba como director de esa área de la Dirección General de Obras Públicas, estaba su sobrino de Silvia Pinal, para que vean cómo influye mucho este, el tráfico de influencias. No sabíamos si era ingeniero, no sabíamos si era esto. No sabíamos. En aquel tiempo no era tan castigado de si te pones ingeniero no había bronca. Ahora si te pones ingeniero y no eres ingeniero, te pueden meter al bote. Sí. Entonces, él dio la orden de decir hay que hacer el dragado del río de los Remedios. Entonces, pues son conceptos extraordinarios. Tenías que sacar secciones transversales antes de que la máquina empezara a romper o a excavar. Y luego de ello, pues ya en conjunto con la constructora, la supervisión y un representante de la DGO, se hicieron las secciones transversales con nivel fijo, cerrando una nivelación, poniendo bancos de nivel, puntos de liga, y ahora sí va la draga y empieza a hacer su excavación porque se trataba de evitar que hubiera inundaciones hacia las colonias de la Ciudad de México y del Estado de México. Un dragado es caro, ¿sí? Y luego de ello, con un dragado tú te puedes volver rico. Bueno, no tanto, ¿no? A lo mejor haces tu casa de 2 niveles, como así le hicieron unos cuates, ¿no? ¿Sí? Porque se presta, en las terracerías se presta para sacar dinero. Tú no lo hagas. Digo, alguien me dijo, en alguna ocasión mi abuelita me dijo, mira, hay que ser puerco, pero no tan trompudo. Entonces, si se puede un poquito, pues un poquito, porque tampoco vamos a ser santos, ¿no? Tampoco vamos a ser demonios. Bien, entonces, pues yo tenía que autorizar las estimaciones del dragado y que empieza a regresárseles. Esta no, no así con tachos como cuando tacho los exámenes. Esto no, esto no, esto no. Y es un efecto que ofende estar tachando. A los alumnos les ofende que les ponga un tachezote. Como margaritas se deshojan. No tienen la fortaleza suficiente ni necesaria para poder aceptar un error y que te lo haga ver alguien. Estás mal y se acabó. Y así, profesionalmente, si te rechazan una estimación, no te vas a poner a llorar. Tienes que conciliar, pero hay que conciliar volumen, no hay que conciliar realidades, no necedades. Entonces, pues había otros que hasta su casa se hicieron, yo no. Entonces, resulta de que, pues, empecé a rechazar muchas estimaciones. En ese tiempo, el dueño de la empresa, bueno, era Apixa, se llamaba la empresa, ya no existe. Hay muchas empresas que las crean y después las desaparecen, ¿no? Lo mismo ha sucedido. Salinas de Gortari creó su empresa para construir la México, la autopista del Sol. Sí, se autocastigó solito, ¿verdad? Hizo su empresa y después, pues ya que se acabó, ya que se llenó las bolsas de dinero, pues ya la desaparecen. No sé si todavía existe el Grupo Mexicano. Muchas veces se utilizan prestanombres, pues. Bueno, entonces, era el dueño de Apixa y el dueño de una línea aérea que se llamaba Taesa. Desapareció porque tenía puros aviones viejos. Yo solo una vez me subí a uno de esos aviones.
te sonaba todo. Y se cayó, creo que hubo un accidente y desapareció esa línea. Entonces, sus ingenieros eran ingenieros del Poli, otros de la UNAM, y pues, en este tipo de trabajos se unen ingenieros de todo tipo, ¿no? Digo, a lo mejor ustedes no me van a dejar mentir, algunos ya trabajan y hay ingenieros de otros lados, pues, ¿no? Sí. Bien. Eh, ¿No tienen ningún pendiente ustedes de trazo, de que expliquen qué es lo que van a hacer en su lote? Porque una vez que van ubicando ciertos porcentajes, yo les había dicho para sus lotes de estacionamiento y de instalaciones. Algunos ya me dijeron, no, vamos a hacer un laboratorio, yo voy a hacer una alberca. A lo mejor dices, bueno, Jesús va a hacer una alberca, ¿cuántos metros cúbicos va a extraer? Y dice, a lo mejor, Fernando, a mí me hace falta material y a lo mejor Jesús le va a dar, le va a prestar o va a trasladar ciertos metros cúbicos a donde se encuentra o donde lo requiere Fernando, ¿sí? Porque es un hueco, es un espacio que va importante. Dice, ya, yo voy a hacer una alberca olímpica, ¿sí? ¿Cómo va a ser el tratamiento en el fondo de la alberca y lateral? Bien, jóvenes, ¿algún comentario? ¿No hay comentarios? Bueno, pues ahora quiero saber cómo van hasta dónde se quedaron con no sé quién lo vaya en el escrito, lo están haciendo ahorita provisionalmente en Word, pues para poder textear, para poder escribir, para poder incrustar imágenes, fotografías. Cada fotografía debe de tener, o cada imagen debe de tener una referencia bibliográfica, este, pues con la finalidad de que llega un momento en el que me pueden o pueden decirles a ustedes los de la Dirección de Estudios Superiores, a ver, dame una evidencia de lo que están haciendo en el 10º semestre en la materia de terracerías o en la unidad de aprendizaje de terracerías. Y si tú pones una imagen de un equipo de topografía, pues dices, bueno, ¿de dónde lo sacaste? ¿Cuál fue la dirección de tu página en Internet? Son referencias bibliográficas que deben de tener. Ir poniéndole número a las imágenes, todo es lo que tienen que hacer. Porque esto va a ser este, un tercio de su profesión, de su titulación, ¿sí?
Un tercio fue drenaje y paisaje, el otro tercio es proyecto de caminos y el otro tercio es terracerías. Porque pues están ustedes trabajando, pero no podemos así titular, nada más porque sí, ¿no? Si tú pasas con 8, pues ya estás del otro lado, ya estás titulado, independientemente si debes otras materias, ¿no? Si tú pasas tu línea curricular, ya te titulas. Entonces, ¿cómo van? Si quieren le comparto, profe, por favor. Ya, ¿no? A ver. Sí, profe. Un segundo, es que está cargando el Word. Mm, mm, Ya es que me salí, pero en mi compu, pero no sé quién es el host. ¿Cómo? Que si me puede volver a hacer host, por favor. Ah, a ver, déjame ver, es que... Ok. Desde su proyecto ya cambiamos lo de la captura y todo eso. En nuestro índice tenemos hasta, mm, bueno, este de la cuantificación de movimientos de tierra todavía no lo tenemos, pero tenemos lo que es la introducción, los datos de proyecto. Tenemos algunas imágenes referenciadas, la descripción de cada lote. Mm, Bueno, por ejemplo, en el caso del estacionamiento se manejó con normativa. Oye, ¿por qué lo pasas tan rápido? Me estoy mareando. Perdón. Eh, ¿Le regreso desde arriba o ahí le sigo viendo así de lentito? Sí, ahí. Ok. Bueno, por ejemplo, en esta de la biblioteca pues ya se dividió por áreas, áreas de servicio, selección y adquisición, procesos técnicos, una mediateca, área de acervo general y espacios comunes. Se describe que va a estar formado por 3 niveles. Y una imagen representativa de cómo queremos que quede. Del edificio de gobierno, igual se hizo una descripción arquitectónica compuesta de oficinas y despachos con 5 niveles. Por ejemplo, en el primer nivel se cuenta con una bodega y almacén de archivos.
Del primer al cuarto nivel, la estructura es similar, contando con baños generales, 4 individuales, una cafetería, 2 salas de juntas, 4 oficinas principales, 4 oficinas comunes, 4 habitaciones de archivos y escáner, escaleras y varias salas de espera. Bueno, este Entonces, es tu descripción de tu lote. es del lote de edificio de gobierno, es de Norbert. O sea, quiero entender que cada quien va a hacer esa propuesta, entre comillas, ¿no? De lo que va a tener el contenido es el lote, pues, ¿no? Sí, Sí, cada quien hizo su como descripción. complemento, como complemento. Ujú. Porque nosotros sabemos que vamos a llegar única y exclusivamente al nivel del piso terminado, del nivel de piso terminado hacia abajo, del nivel de estacionamiento hacia abajo, del nivel de la viabilidad de la del superficie de rodamiento hacia abajo, ¿sí? Ya lo que va, eh, hacia arriba, bueno, pues es como complemento nada más. Sí, se hizo la división para ver más o menos qué era lo que se iba a trabajar en cada lote nada más. Ok, Mm, y ya, por ejemplo, aquí ya entramos, por ejemplo, en el nombre del proyecto. Le pusimos que iba a ser un nuevo campus, bueno, Campus de Estudios Superiores Pachuca, en la Ciudad del Conocimiento y Cultura Hidalgo. Y bueno, le pusimos la ubicación del proyecto con las coordenadas. Bueno, delimitamos la zona. Y por ejemplo, aquí hicimos una apertura de dimensiones de proyecto y agregamos los planos de cada lote. Tenemos la información general del proyecto, en relieve, geografía. Por ejemplo, en hidrografía encontramos que se encuentra dentro de la región hidrológica del río Panuco y como cuenca del río Moctezuma. Clima que es templado y cálido y que, bueno, en invierno hay mucha menos lluvia que en verano. Y bueno, la temperatura media anual de 12,6 grados y una precipitación aproximada de 790 milímetros. La ecología, que fue de flora y fauna. Y por ejemplo, en flora tenemos los árboles de pirul, los mezquites, fresnos, guaches y árboles de pino y frutales. Y en fauna tenemos que son lagartijas, camaleones, ratón de campo, conejo, ardillas, coyotes, opilote, entre otros. La demografía de Pachuca, vivienda y hogares. También tenemos la parte de educación, la salud, marginación, violencia e inseguridad. La parte de la economía, de cuánto, bueno, el porcentaje de cuánta gente está ocupada. Y también la tasa de desocupación. Aquí también metimos características del suelo y notamos que el tipo de suelo es de buena calidad, de tipo FeoCem en un 90%, Cambiesom en 5%, Litosol en 4% y Regosol en 1%. ¿y eso para qué sirve? Para efectos de carga.
para identificar el tipo de suelo. Y por ejemplo, yo el regosol y el litosol creo que corresponden a suelos jóvenes que son como de agricultura. Entonces como que son un poquito más resistentes. Bueno, no, creo que es al revés, creo que no son tan resistentes. Bueno, eso no sé si este tipo de suelo eh, tiene esas características que dice que tiene buena calidad eh, en un 90%. Eh, Miren, yo visité el lugar porque fuimos a hacer un trabajo ahí en ese lugar. Platicando con el ingeniero Ricardo, les dije, ¿sabes qué? Pues en esta zona, en estas zonas, en estos lotes, pues les voy a proponer a los alumnos, a ustedes, que hagan su proyecto de terracerías. Y pues así, un porcentaje para instalaciones y otro porcentaje para estacionamiento. Ya lo que venga en las instalaciones, si es bibliotecas, si es albercas, si son laboratorios, qué hay del nivel de piso terminado para arriba, pues ya es un complemento. ¿Sí está claro? Luego entonces, eh, ese suelo es muy bueno, tiene características, digo, para que ustedes lo vayan empotrando a su trabajo, ¿sí? Pero tiene características así. Si fuéramos, cuando vayan a hacer la vialidad, porque ahorita aquí viene el otro tema de la vialidad, no sé quién lo esté elaborando o que lo vaya a elaborar o quiénes lo vayan a elaborar. A lo mejor dices, ah, pues entre todos, por ejemplo, que su compañera, eh, Fernanda, diga, ah, yo me encargo de hacer el perfil del terreno natural, ¿sí? Entonces Fernanda, pues le va a decir a ustedes, ya hice el perfil del terreno natural, tengo qué, qué escala utilicé para hacer el perfil del terreno natural. Dices, ah, pues fue por decirte algo, 1:1000 horizontalmente y verticalmente 1:100. Tiene que haber una diferencia de 10 veces entre una escala y la otra. Y después dice Jesús Aviles, yo voy a hacer, pues, bueno, ya está el eje. Fernanda hace, por ejemplo, el perfil del terreno natural y dice a la mejor Jesús Aviles, yo voy a hacer las secciones transversales de topografía para ver cómo se comporta el terreno a partir del eje del camino hacia los lados derecho e izquierdo, considerando pues todo el ancho, ¿no? De la vialidad, de la ciclopista, de la trotapista y luego del otro lado, ¿no? Tienen las secciones transversales de topografía. Y dicen, bueno, pues alguien a lo mejor, Norberto dice, bueno, pues vamos a ver qué onda con el drenaje. Este, y luego dice Fernando López, ah, pues lo que voy a hacer yo, ¿cuántas secciones de construcción son? Pues para que todos aprendamos, o para que todos apliquen sus conocimientos, dice, bueno, pues voy a hacer, porque en 1 kilómetro hay 50 secciones.
y vamos a pensar que sea 1 kilómetro de vialidad. Vamos a pensar. Entonces, bueno, pues las 50 nos las vamos a repartir. Yo hago tantas, tú haces tantas, tú haces tantas. O a lo mejor otro dice, yo voy a hacer la hoja de cálculo de la ordenada curva masa de la vialidad. ¿Sí? Cortes y terraplenes. Y van a hacer una gráfica y van a ver cómo se comporta el diagrama de masas para ver si no les falta o si les sobra. ¿Sí? Pero aquí lo que estamos viendo, la importancia del material. Para mí, ese material, esa vialidad, tendrían las letras A, B, F, G, K, por lo que yo vi físicamente. Por los comentarios que nos estuvimos intercambiando, Ricardo Núñez, el ingeniero, uno de Birmex, un ingeniero, que por cierto era de la UNAM, él. Había otro ingeniero, no sé qué andaba haciendo ahí, pero era de CIME. Y vean que le entendía muy bien al aspecto de la construcción. Era muy participativo este señor. Vincent se llama. Es muy diplomático, tiene mucho verbo, pues, ¿no? Se va metiendo en todo, pues, ¿no? Va escudriñando, va investigando, etcétera. Entonces, no, pues sí, este material, pero ¿qué es lo que nos va a verificar con certeza la utilidad del suelo? Pues el estudio de mecánica de suelos. Pero pues mientras tanto, pues nosotros podemos plantearlo así. A lo mejor dices, nosotros vamos a utilizar las letras en la vialidad A, B, F, G, K. Tienen que hacer una hoja de cálculo de la ordenada curva más. Entonces lo que tienen que empezar a hacer, cada quien va a estar trabajando con su lote para eso de las excavaciones. ¿Cómo le vas a hacer para dibujar secciones en tu lote? ¿Cuántos metros cúbicos vas a tener? Dices, es que yo voy a tener material de despalme y a lo mejor, pues sí lo vamos a utilizar en otra zona. Tenemos que despalmar. ¿Sí? Pues, ¿qué onda? Entonces, profe, entre más joven sea el suelo, ¿es mejor material? Entre más joven sea el suelo, ¿por qué se hacen los suelos? Por la sedimentación constante. Mira, Meteorización. los suelos es una descomposición química, ¿sí? Los suelos se van formando por el viento, el mismo, el mismo suelo, la misma humedad, la misma lluvia, el mismo sol, pues van haciendo esa descomposición química y mecánica. Y es probable que los espesores del suelo vegetal pues se van formando de esa forma, ¿no? Los suelos finos están hasta arriba. En algunos casos, según, ¿sí? Porque hay unos lugares que, por ejemplo, ahí en ese lugar, como una zona del lomerío, es una zona en lomerío, está en cierta forma erosionado. Hay vegetación, pero de la zona, pues. Entonces, esa vegetación es lo que estaban documentando ahorita ustedes que decían, hay biznagas, hay magueyes, hay pirul. Sinceramente, yo en ese terreno no vi ni un árbol de pirul. Por los que agarró un aguacero que no sabíamos dónde atajarnos. Y qué bueno que no había árboles. Porque si nos atajamos abajo de un árbol, yo creo que ahí nos cae un rayo. Nos dimos una mojada hasta los calcetines. Entonces,
pues muchas del ya está erosionado, pues, ¿no? ¿Cuál es la característica de ese lugar? Pues eso, ¿no? Y a simple vista, en zonas se ve el color como el tepetate. Tiene esa dureza, pues, ¿no? Porque en el momento de estar haciendo una excavación, pues se opone el suelo al equipo, al ataque, pues, ¿no? Del pico, ¿no? Entonces, bueno, esa información que trajeron de que se caracteriza por suelos jóvenes, pues es que porque, ¿cómo se van formando esos? Llega un momento que abajo ya está hace muchísimos miles de años, ya está esa zona rocosa, ¿sí? Este, bueno, no sé si eh, con esta información ustedes ya pues van a continuar con su trabajo, porque al finalizar, ¿en qué página vas tú ahorita? Ahorita estoy en la 42. ¿Dónde? La 49, ¿no? Ajá. A ver hasta dónde terminan. Tenemos la orografía, objetivo de proyecto, un cronograma. Aquí es meter el plano de rutas de acceso, al que le enseñó mi compañero Norbert. Y nos falta, bueno, localizar nuestro modelización del equipo topográfico. Y bueno, esto que nos puso ahí en tipo índice. Y aquí también tenemos ahorita la descripción de la maquinaria. Me faltaría meter también esto. Hasta ahí sería, Ujú. pero todavía les falta para poder llegar a eso de cantidades de obra. No sé si vayan a meter eso de pilas. No, es que venía así en el índice que nos mandó. Por ejemplo, ahorita lo que nos puso de mecánica de suelos, yo digo que era como por aquí. Mm, Sí, ¿no? Bueno, procedimiento de movimiento de tierra, iría como entre el 7.2 y el 8, ¿no? Ahí. bueno, en utilización del equipo, el 7.1 lo tienen que desglosar, ¿no? Ujú. Luego, lo tienen que desarrollar pues, desde bancos de préstamo también. Sí. Luego, procedimiento en campo. Ya ustedes me estuvieron explicando la vez anterior qué es lo que iban a hacer el jueves. Y luego, esto este, para poder hacer la cuantificación del movimiento de tierras, cada uno de ustedes lo va a desglosar. Por ejemplo, cuantificación de movimiento de tierras en el lote U, con su lote que le corresponde. Dices, bueno, pues nos vemos en la necesidad de sacar un perfil o perfiles del lugar. A lo mejor van a ser las instalaciones escalonadas para no hacer tanta excavación. Y el estacionamiento, bueno, pues ese debe de ser en un solo nivel, ¿sí? No sé si tengan alguna duda con relación a esto. Repito, en su lote van a tener una instalación que ya la ubicaron ustedes. Ya tienen un área, ¿sí? Área de instalaciones, independientemente cómo se llame. Entonces, esa área de instalaciones, va a haber otra área que dice área de estacionamiento. Van a tener que ver cómo
hacen su, a lo mejor del estacionamiento a las instalaciones van a haber escaleras con la finalidad de no excavar tanto. Ese es su, el estudio que tienen que hacer a título personal. Después de ello dicen, bueno, nos vamos a apoyar con una sección de construcción, o digo, con unas secciones. A lo mejor vas a tener que hacer hasta secciones de construcción para que veas dónde viene la superficie de rodamiento del estacionamiento y qué vas a hacer para lo que haya por debajo, pues, ¿no? Si vas a poner una base, si vas a poner una subbase, o con las características que te acabo de decir, A, B, F, G, K. ¿Qué te dice la letra K? No sé si todos tengan esta nomenclatura de letras que se vio en el sexto semestre. Pregunto. Sí. Tú, Fernanda, tú llevaste caminos con Ricardo Núñez, ¿no? No, llevé con el ingeniero Maya. Pero sí les dieron esas letras, ¿no? A, B, F, G, K o A, B, F, G, M. Sí, Sí. Jesús Avilés, Sí, profe. tú sí la tienes, ¿no? Yo llegué con la ingeniera Luna. Con la profesora Isabel. Sí, Y no les dio estos tipos de letras. sí, porque usábamos el manual del profesor Núñez. Ok, entonces ya con eso. Norberto, Sí, sí los conozco, profesor. también Fernando Hernández Serrano. Sí, profe. Ok, bueno, pues entonces ya todos conocen de eso. Y pues yo les sugiero que les den una leída. Si tienen alguna duda, el próximo jueves me la comentan, ¿sí? Y ya vamos viendo qué van a hacer, sobre todo para la vialidad. ¿Vale? sí, profe. Bueno, pues se reparten la información de la vialidad, qué es lo que van a hacer, y el jueves me dicen qué avance tiene. Sí, ¿Algún otro comentario? ¿No? Bueno, entonces nos vemos el jueves. sí, profe. Gracias. Bye bye.